Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a entrar en esta serie que estoy deseoso. Viene cargada de muchos ejemplos y muchas historias bíblicas que nos van a alzar nuestra fe en Cristo. Amén. ¿Cuántos son provocadores aquí? ¿Cuántos son yo soy un bully. Yo provoco para que la gente se enfogone conmigo. ¿Cuántos son provocadores aquí? Hay algunos que no. Pues mira, yo siempre he sido un provocador. Vamos a la palabra del Señor. Yo traje un texto base. Sarita, déjame leerlo porque tú vas a volverlo a repetir. Déjame leerlo. Y vamos a ir al evangelista Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer uno de los eventos sinópticos que están en Mateo y Lucas. Uno es la hija de Jairo y la otra es la mujer que tocó el manto de Jesús. Y yo quiero que usted esté pendiente a todo lo que vamos a decir desde aquí. Y les pido por favor que esta palabra sea bálsamo al corazón, pero un detonante de fe. Marcos capítulo 5 versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, tomó un barquito y fue a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ahí vemos que él estaba junto al mar cuando se reúne esta multitud y se quedó junto al mar. Uno de los evangelistas dice que se quedó en la barca. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Ya estamos hablando de uno de los principales que trabajaba dentro del Sanedrín, de la sinagoga. Y luego que le vio, se postró a sus pies. No todos los religiosos de esa época eran gente mala o gente impía. Vemos que hay un Nicodemo que estaba, tú sabes, blandito el corazón, y Jairo era uno de ellos también, que su corazón sabía claramente quién era Jesús. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dile al que está a tu lado: y vivirá. Fue pues con él y le seguía la gran multitud y le apretaban. Quiere decir, imagínense esto, habían tantos que no podían ni caminar. Me imagino que habían cientos y cientos y cientos de personas. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Dice que había sufrido de muchos médicos. Y eso a mí me llama la atención. Había sufrido mucho de muchos médicos. Quiere decir que los tratamientos, que las incomodidades para este tratamiento, ella sufría más el tratamiento. Aparte del dolor que sentía, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cada vez, usted no ha ido al médico tantas veces, dice, pero cada vez que voy al médico salgo peor. Es como cuando usted lleva el carro al mecánico y cuando sale, da la vuelta a la esquina, se le daña otra cosa. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no dice sana. Ya el Espíritu Santo aquí, hubo algo en su corazón que dijo: yo prefiero mejor estar salva que sana, porque yo sé que algo va a pasar dentro de mí. La fe de esta mujer era grandiosa. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Tremendo. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hay 500, 600 personas apretando al maestro. No suena. Usted no cree que esto no tiene sentido.
Tanta gente tocando al maestro, tanta gente. Y sus discípulos le dijeron: pero chico, tú no ves que hay un montón de gente al lado tuyo, te aprietan. Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, asustadita y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Te hizo salva y te dio la sanidad. Aleluya. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Le dijeron a Jairo: se murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Dile al que está a tu lado: no temas. Dile al que está a tu lado: no temas. No le hagas caso. No temas. Olvídate de esa mala noticia. No temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro. Aquí mandó a todos los chismosos, aquí a los noveleros, a los que les gusta siempre estar mirando a ver qué es lo que está pasando, y los envió. Le dijo: aquí no van a venir conmigo. Y no permitió. Solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, su círculo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él. Oye, hay que tener pantalones. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos: váyanse para allá, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 añitos, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo: denle de comer. Tengo que hacer unos significados. Antes me gusta siempre explicar las cosas con denuedo, y es mi responsabilidad. ¿Qué significa provocador? Tiene varios significados y yo quiero que usted escuche. Según el contexto, pero en general proviene del verbo provocar, y que significa alguien que incita, estimula o causa una reacción. En un sentido negativo, persona que incita a un conflicto. Me está provocando. Te voy a bofetar, te la voy a dar al revés. Vamos. Esta persona te incita al enojo o a la violencia. Te voy a dar, me estás provocando. Y ese comentario que hizo esta persona me provocó a la ira. O hizo que todos se molestaran por ese comentario, como el que dijo ahorita. Se molesta la gente. En sentido neutral o positivo, el provocador puede ser alguien que despierta interés, que despierta una reflexión o una acción, especialmente en contextos creativos o espirituales. Un ejemplo es: ese predicador fue un provocador de fe. Ese hombre dijo algo que me provocó a cambiar mi vida. Crea esperanza. ¿Estamos bien? En la palabra, en la Biblia, yo dije esto en un podcast que salió por ahí recientemente. Dije: la Biblia porta la palabra de Dios. Ay, ¿para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? ¿De dónde salió este? La Biblia porta la palabra de Dios. Busca la explicación. Si tu cabeza te está dando vuelta, busca a alguien que te diga qué significa eso. En la Biblia puede referirse a alguien que mueve a otros a actuar en fe, a buscar a Dios o a provocar un milagro mediante la obediencia, la oración o una fe activa.
Lo podemos ver en toda la palabra escrita, en toda la Biblia, porque la palabra milagro proviene del latín miraculum, que significa una cosa maravillosa, algo maravilloso. Amén. ¿Vamos bien? El milagro, que es un evento extraordinario, no puede explicarse por leyes naturales o científicas. Yo hablo provocadores de un milagro. El provocador incita a un milagro que debe ser sobrenatural. Wow, es un milagro que tú estés aquí. Es un milagro que tú te aparezcas. Es un milagro que te estés comiendo eso. Usted no lo ha dicho en múltiples ocasiones. Por eso la palabra milagro es una cosa maravillosa. Se atribuye a una intervención siempre divina. Cuando hablamos de milagro, tiene que ser una intervención divina. En contexto bíblico, un milagro es una obra sobrenatural de Dios que demuestra, número uno, su poder. Los milagros se le atribuyen solo y exclusivamente a Dios. No importa en dónde, en qué gremio o en qué país, un milagro se le atribuye a Dios. Muestra su poder, su autoridad y amor, que muchas veces el propósito de un milagro es para confirmar la palabra o al mensajero que la está predicando, que la está diciendo, que la está profetizando. En este caso usted puede leer los hechos de Moisés, los apóstoles, Jesús. Tantas cosas que sucedieron donde Jehová operó milagros poderosos. Y también él redunda en producir fe a los oyentes o a los testigos y muestra su compasión. Porque los milagros a veces traen sanidades, traen liberaciones o traen provisiones. Ejemplos bíblicos de milagros. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús sanó ciegos, leprosos, paralíticos, con la sombra de Pedro. Por ahí se pasaba, hasta los enfermos se sanaban. Jesús resucitó muertos. Pablo, Pedro, caminó sobre el agua y calmó tormentas. Milagro es un hecho sobrenatural realizado por Dios. El milagro que Dios ha hecho en la vida de Madeline lo hizo Dios. El milagro que Dios hizo en la vida de mi esposa lo hizo Dios. El milagro que Dios ha hecho en tu corazón, cambiar tu corazón a un corazón de carne, lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Mira, más fácil es resucitar a un muerto que cambiar el corazón a un vivo. Más fácil es resucitar a un muerto que cambiar el corazón a una persona. Y si estás aquí es porque tú eres producto de un milagro divino de parte de Dios. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Él cambió mi lamento en baile. Ya no soy truquero, ahora me llamo hijo de Dios. Ya no soy truquera, ahora me llamo hijo de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Ya dijimos las definiciones. Hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Mira la pregunta: pero ¿por qué no suceden cosas como cuando Gigi Ávila estaba? Yo escucho eso y pongo en tela de juicio el conocimiento bíblico que tenga esa palabra, esa persona. Porque no es Gigi Ávila que hace milagro. No es Luis Avilés que hace milagro. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Me invitan, yo lo he dicho antes, me invitan a orar por los hijos de una persona que está agonizando y le iban a extraer el breathing tube. Y me invitan para yo presenciar una cosa así. Y le digo a mi pana: pero chico, no hay otra cosa que tú me puedes invitar. ¿Y tus hermanos son cristianos? No, es peor todavía. Pues ellos van a esperar que tú resucites a la persona. Es un problema serio. No, Pastor Luis, por favor, venga para que ore por ellos. Ellos entienden. Yo espero que entiendan, si no, el que va a terminar en una cama a golpear soy yo.
Y fui para el hospital. Yo esa noche no estuve orando toda la noche. Me fui en ayuno a ver si por lo menos 8 horas de ayuno es suficiente para que el Señor tenga misericordia de mí. Llegué al hospital en Queens y me acuerdo ver ese cuadro tétrico en una cama, ver este hombre con un tubo que le quedan horas de vida, segundos, quizás minutos, y ver a todos los hermanos, 2 aquí, una hermana, otro hermano y Freddy al lado mío. Y llega la doctora para sumir el tubo, y yo comienzo a orar y a pedirle al Señor que haga su voluntad. Y con un ojo abierto y uno cerrado seguí orando, por si acaso para salir corriendo cuando empieza a patalear el difunto, porque dan los aletazos esos últimos. Padre, haz tu voluntad, no la mía, Señor. Y cuando sacó el tubo completo, comenzó a brincar en la cama y a balbucear y a balbucear y a brincar, y yo que me iba a morir era yo. Hoy en día ese hombre está dándole gloria al Señor por el milagro, por el milagro. Dile al que está a tu lado, gloria a Dios, porque Él es el mismo Dios de ayer, hoy, todos los siglos. Y si Él no ha terminado lo que tú esperas, es porque no es la voluntad de Dios. Dios sigue haciendo milagros, y Dios los sigue haciendo en todas las esferas. Pero muchas veces los milagros no ocurren simplemente por esperar, sino por provocar con fe, acción y determinación. Hay personas en la palabra que no se conformaron con observar, sino que provocaron el mover de Dios. Número 1, esta gente provoca milagros, los que tienen una fe audaz. Vamos a Marcos 5, 25 al 34, Sarita. Vamos a la historia ahora de la mujer del flujo de sangre. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto es una cosa poderosa. Esta mujer tenía una necesidad, y no una necesidad cualquiera, era una necesidad profunda. Dile al que está a tu lado: hoy yo tengo una necesidad. Algunos eruditos y teólogos lo consideran, esta enfermedad tiene diferentes nombres. Hay un nombre que se llama menorragia, que es un sangrado continuo, como la endometriosis, que es un sangrado continuo vaginal, y no paraba. Había intentado todo sin resultado, pero creyó que si tocaba el manto de Jesús, recibiría sanidad. Pero yo te voy a explicar el contexto de esto, que es lo más poderoso. La historia de esta mujer con el flujo de sangre, que lo encontramos en los evangelios, es sumamente poderosa y es un detonante para que nuestra fe no claudique.
La decisión de ir por detrás, arrastrándose y tocar el borde del manto de Jesús no fue casual, no fue una casualidad. Tiene una profunda carga espiritual, una carga simbólica, cultural y profética. Te voy a explicar aquí varios puntos que son bien importantes para que tú entiendas el porqué de esta situación. Número 1, tocó el manto de Jesús por detrás, se arrastraba por su condición. Era impura. Era impura. Según Levítico 15, una mujer del 25 al 27, anote esa cita para que usted después la estudie. Una mujer con flujo de sangre era consideradamente, ritualmente impura, y todo lo que tocaba también se contaminaba, según la ley. Eso es lo que inventaban ellos. ¿Usted me entendió? No significa que era así. Eso fue lo que inventaron ellos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Ah? ¿Cuántos impuros estuviéramos caminando por la calle? Bueno, yo estuve caminando por la calle. Ahora no. Cuando la gracia llegó, ya eso no existe. En ese momento, la ley era el ayo, era el problema, era el aguijón del pueblo. Y por ende, ella, si tocaba a un hombre o si tocaba a una persona, lo que fuera, quedaba impuro, según la ley. Esto la habría aislado por 12 años de la sociedad. Significa que a lo mejor su familia la dejó porque no paraba de sangrar, era constante. En Levítico habla del estado de la mujer y su periodo menstrual, que era impuro. En este caso, 12 años, día por día, ella estaba sangrando, lo que significa que todos los días estaba impura. Por eso no podía tener contacto físico con la gente. Probablemente vivía en vergüenza. Probablemente vivía en rechazo totalmente, y ella misma se marginó. Estoy impura, la ley me dice que estoy impura, yo no valgo nada. Por eso ella creó una autosoledad para ella sola, valga la redundancia. Y por eso no se atrevió a acercarse por delante, por temor al que dirá. La iban a matar, la iban a apedrear. Ellos sabían que ella era impura. Fue por detrás, con humildad, como quien no siente dignidad de ir de frente a donde el maestro. Hermano, tú eres lo que piensas. Tú haces lo que piensas, porque la fe comienza en tu corazón. ¿O no entendiste? Alguien dijo amén. Tú eres lo que piensas y la fe comienza en tu corazón. Tú no vas a ir a un lugar si tú no pensaste ir a ese lugar. Los grandes criminales comienzan matando, ¿en dónde? Uno no hace adulterio porque vente que me gustaste, que vamos a meter manos tú y yo ahora mismo. Vamos a meter manos aquí, vente, vamos. No, el adulterio comienza en el corazón. La fornicación comienza en el corazón y luego se lleva al acto. Dile al que está a tu lado, está fuerte esto. Y dijo claramente: si tocare tan solamente su mano, su manto, seré salva. Y esto es grandioso, porque dice que se arrastró por humildad, fe y desesperación. Cosas que yo me imagino en la historia. Por eso ir por detrás y en el suelo demuestra una actitud de humildad absoluta. Ella entendía y sabía lo que la ley decía, pero ella sabía más profundamente que en su corazón: si yo lo toco, yo voy a ser salva. No quería llamar la atención de la gente, solo quería recibir poder sin interrumpir ni ser notada. Y en una multitud que la habría despreciado, esa misma multitud, si sabían su condición, ella se arriesgaba aún con miedo a que la mataran. Por eso fue más fuerte su temor, pero su temor no impidió de que pudiera conquistar un milagro. Aleluya, dile que está a tu lado: ahora se puso esto bueno. Pero ¿por qué tocar el borde del manto?
Dile al que está a tu lado, eso está extraño. Dile al que está a tu lado, ¿por qué tocar el borde del manto? La palabra griega usada es kraspedón, que se refiere al borde o flecos del manto, que se conoce hoy en día como el tzitzit, que los judíos piadosos llevan conforme a Números capítulo 15, versículos 38 al 40. Anótelo para que usted lo estudie en su casa. Estos flecos del tzitzit representaban los mandamientos de Dios recordando obediencia y consagración. Además, si usted ha estudiado en nuestros discipulados, usted sabe bien que la palabra inspirada, ahorita dije, la Biblia porta la palabra de Dios. La palabra inspirada es la que es revelada por el Espíritu Santo. Y Malaquías 4:12, el profeta, valga la redundancia, profetizaba que el Mesías tendría sanidad en sus alas. Y en el hebreo, alas también se refiere a los bordes del manto. En el hebreo, oh gloria a Dios, dile que está a tu lado, ahora se pone esto bueno. La mujer sabía que ahí había algo, había un poder sobrenatural en ese manto también. Aleluya, oh gloria al Señor. Vamos a Malaquías 4:2. ¿Tú lo tienes, Sarita? Lo leo. Eso fue en anoche que me llegó eso. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Vuelvo y les explico. El contexto hebreo de en sus alas se refiere a los bordes del manto. En otras palabras, ella creyó que si tocaba ese borde donde estaba representada la autoridad divina, sería salva. Y así fue. Por eso Jesús honró su fe. Aunque ella no pidió permiso ni hizo una petición formal, Jesús detuvo todo para reconocer la fe de esta gran mujer, provocadora de un milagro. Provocó un milagro. Él no solo la sanó físicamente, sino que la restauró públicamente, llamándola hija, porque ya tú no eres una extraña, tú eres mi hija. Tú creíste, y porque creíste primero, tú provocaste tu milagro. Oh, gloria al Señor. Porque podemos hablar tanta, pero ¿cuándo tú vas a activar la fe? La fe tiene que estar en acción, accionando todo el tiempo. La fe. La mujer fue por detrás arrastrándose por humildad, temor reverente y fe valiente. Tocó el borde del manto porque reconocía a Jesús, al Mesías prometido, en quien había poder incluso en sus vestiduras, especialmente en el símbolo de los mandamientos y la autoridad divina. Pero su acto fue uno de adoración silenciosa, fe en acción y profunda y comprensión espiritual. Por eso yo aquí escribo y digo, la fe no puede ser pasiva. La fe todo el tiempo tiene que estar activa, que se lanza a tocar lo que tú no puedes ver. Eso es fe. Aleluya. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El autor de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú dejaste de seguir el consejo del doctor. No. Durante el proceso, ¿tu fe claudicó? Ni una vez. ¿Quién hizo el milagro? El doctor. Cristo usó al doctor para hacer el milagro. Aleluya.
Tienes un hígado nuevecito de paquete. Brand new, chiquitito, con este cuerpazo. Chiquitito. Y los números están perfectos, gloria a Dios. Y no significa que usted se deje de cuidar. Pues mira ahora cómo se puso, el lente. Tenemos que cuidarnos. Porque tenemos que ser buenos mayordomos de los regalos que Él nos da. Mi amor, siéntate, papá. Mi amor, durante todo el proceso, háblame de tu fe. Háblame, por favor. Pues yo no te voy a preguntar, háblame de la fe. Mi fe nunca falló. Yo sabía en quién yo creía. Aunque los doctores dijeran, esto es serio, esto es de etapa 4, yo sabía en quién yo confiaba. En todo tiempo. Y eso me daba paz. Mi fe me daba paz. Te hago una pregunta. Esto me llega ahora porque dice provocadores de un milagro. ¿Tú solamente estabas solita en este proceso? No, jamás. ¿Quién estuvo contigo provocando? Tú, mis hijos, la iglesia, todos. Exactamente. Que no nos podemos aislar. No somos llaneros solitarios. Tú no eres Superwoman y tú no eres Superman. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Hay un poder sobrenatural en el mutuo acuerdo. Y no es el chisme y el bochinche. Es que hay un poder sobrenatural en el mutuo acuerdo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Todo el tiempo. En todo tiempo. Madeline, te amo tanto, mamá. Siéntate, mi amor. Te amo igual, pastor. Cuéntame de tu experiencia con este milagro que Dios ha hecho. Cuéntame tu fe. ¿Cómo se mantuvo tu fe aquí? ¿Pasiva o activa en acción? ¿Cómo se mantuvo tu fe? Estuvo muy activa. Y no puedo decir, había momentos en que no era que no dudaba del Señor, porque sé que estaba conmigo. Desde el momento que recibí esas palabras, yo dije, Señor, si tú permitiste esto es por un proceso que tengo que pasar, un propósito hay, no sé cuál. Yo dije, no lo entiendo, Señor, explícame, Padre, ayúdame a entender, no lo sé cuál es, pero hay un propósito por el cual Él permitió esto. Entonces, hubo momentos no de duda en el Señor, sino miedo porque uno oye cáncer y te están inyectando estas medicaciones que me afectaron, por eso que tengo estas cositas. Yo digo cositas porque... Aleluya, cositas. Ella dice cositas. El Señor me va a sanar completamente de eso. Pero es el proceso, es parte del proceso. Yo lo acepto y sigo porque Él está conmigo. Pero y le doy tantas gracias porque los textos, las llamadas, los pastores que siempre estaban chequeando y orando y Madeline, ¿cómo está? Sea texto, llamada, los hermanos que yo sé que estaban orando por mí, eso me ayudó también. Es muy importante el saber que hay gente que te apoya, que están orando, que están pendientes. Eso me llenaba en esos momentos, que quizás esos momentitos, porque hubieron momentitos, porque hay que decirlo, es la verdad, Dios lo sabe. Hubo momentitos, pero esas conociendo y sabiendo que ustedes estaban orando por mí, esos textos, esas llamadas, eso me ayudaba a seguir adelante y saber el amor, su amor, Dios mío, Señor Padre. Yo le decía, gracias Padre por ese amor tan grande que yo siento de mi familia, de mis pastores, porque ustedes son mi familia. Eso me ayudó mucho. Dele un aplauso al Señor. Esto se llama provocadores de milagros. Las familias son provocadores. Los miembros de la iglesia son provocadores. Todo el que tenga fe es un provocador de milagros. Y este es el resultado. Dile al que está a tu lado, eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios.
Usted no puede decir yo le agrado a Dios, pero siempre está quejándose, siempre está con la quejabanza y el ay bendito y cógeme pena. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Porque es necesario, dice el autor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que verdaderamente hay. Número 2. Provocadores de milagros son los que rompen estructuras religiosas. Vamos al paralítico. Esto está buenísimo. Y sus amigos. Sarita, Marcos 2, 1 al 12. Escucha esta historia. Escucha esto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. ¿Usted escuchó la historia? Voy a hacer una pregunta. Jesús dice que vio la fe del paralítico. ¿Cómo dice? Muy bien, gracias Wilson. Dice, viendo Jesús la fe de ellos. Aguántese ahí, hold the horses. Estaban sentados allí. En estas reuniones donde estaba Jesús, estaban siempre los religiosos, los que están buscando qué hace esta, qué hace este, para después señalar y hablar y murmurar. Siempre estaban todos los noveleros, los religiosos y los discípulos y los apóstoles también, que después se hacen apóstoles. Estaban todos. Era demasiado el grupo de gente. Según la historia, y creen algunos teólogos, que allí había más de 500 personas. Por ende, era un lugar que no cabía la gente. Ese es el primer impedimento. Ay, no, hay mucha gente, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Tú no sabes si allí, en ese revolú de gente, tú vas a provocar el milagro. Número 2. El paralítico se había resignado a morir. El paralítico no quería vivir tantos años en esa cama postrado. Lo que estaba esperando es, como dice Willy Colón, pronto llegará el día de su muerte. Y hay veces que hay gente que se resignan a vivir de esa manera. No sé si usted, yo creo que estaba hablando con Yaro. Qué raro que hablo con Yaro. Que me decía, a veces uno tiene que aprender a vivir con el dolor. Sí, y a veces hay dolores que uno se acostumbra.
Y uno crea como un mecanismo de autoaceptación y ¿cómo se llama esto? Cuando te gusta el dolor, masoquismo, un poquito de masoquismo también, porque a veces uno como que ese dolor uno se aferra a eso. Y ya me acostumbré a eso. En este caso el paralítico estaba acostumbrado y vivió totalmente resignado y estaba esperando el día de su muerte. Póngase eso ahí. ¿Ok? Dije primeramente, había mucha gente, repita conmigo, mucha gente. ¿Ok? Diga conmigo, había muchos religiosos. Estaban los que estaban locos por señalar al maestro, porque dijo claramente, blasfemia, dice. Quiere decir que estaban allí todo este conglomerado grupo. Estaban los buenos y los malos. ¿Ok? Estos amigos que amaban a este muchacho, estos amigos, ¿sabe de qué eran? Eran amigos de la infancia. Estudiaron en kinder, pre-kinder. Fueron a primer grado, segundo grado. De momento cayó postrado en una cama, pero nunca lo dejaron. Estos amigos siempre mantuvieron contacto con este paralítico, porque se recordaban quizás de sus hazañas cuando eran jóvenes. Y ellos quizás querían revivir estas hazañas nuevamente. Eligió, diciéndole, yo si veo a Jesús por ahí, yo hago lo que sea para llevármelo, porque yo sé, según ellos, los amigos, Jesús lo puede sanar. Provocadores de un milagro. Y dice claramente que ellos buscaron el techo de la casa. Dice que estoy buscando el texto donde dice, y encontraron el techo. Dice que inmediatamente le predicaba, dice que acercarse a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, así, mira aquí, más o menos aquí como esto, una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Oye esto, primeramente estamos hablando del Emmanuel, Dios con nosotros, el que todo lo sabe, ¿ok? Que es omnisciente, omnipotente, está 100% hombre y 100% Dios, está allí. Él sabía todo lo que iba a suceder. Dile que está a tu lado, Él lo sabía. No puedes despegarte de eso. Tu mente tiene siempre que estar conectada con la exégesis bíblica. Pero cuando vio a estos hombres bajando al paralítico, dice claramente el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Marcos aquí, y vamos a estudiar a Marcos, porque Juan Marcos era sobrino de Pedro. Y dice claramente aquí, Juan Marcos transcribe, me gusta Marcos cuando dice, Jesús al ver la fe de ellos, rápidamente le dijo al paralítico, hijo, lo llamó hijo. Dile al que está a tu lado, yo soy hijo. Yo no soy criatura, soy una nueva criatura. Yo soy hijo. Y le dijo claramente, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que hacía Jesús primero? Salvaba el corazón y luego sanaba la enfermedad. O la gente quiere que te sane la enfermedad y tú haces lo que te da la gana. No te vista que no vas. Por eso tienes que preguntar por qué yo sigo con esto. Eso es otro mensaje. No cabía la gente, pero ellos rompieron el techo. Hicieron lo necesario para acercarse a Jesús. Por eso hay que hacer lo que sea para siempre estar cerca de los pies de Jesús, del Maestro. Siempre, siempre, día por día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora. Siempre hay que estar cerca de Cristo. Aleluya. Su fe activa provocó un milagro de sanidad y perdón. Por eso yo digo que estos 4 amigos son provocadores de un milagro. Yo le decía a alguien ahorita, júntese con la gente que no sean impíos. Me están mirando mal.
Hay una diferencia entre impío e inconverso. Y esto yo se lo tiré, Luisito, yo se lo tiré a los rabacucos y nunca me contestaron. Porque ya todos le llaman impío. Impío, impío. Y a veces hablamos sin saber lo que significan las cosas, ¿no? ¿Ustedes saben la diferencia entre impío e inconverso? Impío es. Muy bien, ya. Inconverso es el que no es converso, el que no se ha convertido. Pero el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de esta, a los cuales yo te digo, apártate de ellos. Y a veces nosotros estamos al lado de gente tan impío que no están dejando que tú conquistes tu milagro. No, es que estos amenes son cortas. Van como en el suero, que está gota a gota, y tú loco porque termine eso para irte para tu casa. Hay gente que están a tu lado, que están impidiendo el milagro en tu vida. Apártate de ellos, no los odies, apártate de ellos. A veces hay que romper los techos de religiosidad. A veces hay que romper los techos de tanta impiedad, rutina, miedo, porque esos techos no te van a dejar conquistar el milagro poderoso que está hecho para ti. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es. Tengo un amigo que yo amé hasta lo último, lo sigo amando y yo sé que lo voy a ver en el gran día. Tengo un hombre que yo amo con todo mi corazón. El esposo de Nilsa Cabrera, Héctor Cabrera, un hombre que predicaba la palabra, tremendo. Era el que manejaba la agenda de René por muchos años, manejó la agenda de René y de todos estos cantantes. Y cuando yo regresé, que Cristo me arrestó, Él me tomó en sus brazos y me ayudó a recuperarme de la adicción a las drogas. Y ese hombre estuvo conmigo hasta lo último. Un día me dice René: papito, no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque Desi le dijo en un concierto: Cabrera, tú estás muy flaco. Ay, que tengo una diarrea continua. Sí, me dice: tú no te estás viendo bien, le dijo Desi en un concierto, ¿te acuerdas? Al lado de Stevenson allí. Este hombre retó a Dios. A Dios no se reta, porque Él le da sabiduría a la ciencia para que tú te aprendas a someter. Jesús se sometió a todo y obedeció. Dice claramente el apóstol que aprendió obediencia. Aprendió obediencia. En su humanidad tuvo que aprender obediencia. Qué difícil se nos hace obedecer. Qué difícil es la mentalidad del ser humano, orgullosa y prepotente. Es horrible. Yo salí de eso, que quería retar la autoridad. Cuando tú retas la autoridad es porque tú te crees que eres más grande que la otra persona. Y este hombre retó a la medicina y retó a Dios. Y le dijo: me voy a dejar de tomar los medicamentos porque Dios me tiene que sanar. No fue así. No fue así. Él había adquirido el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando era adicto a la heroína, y se infectó y estaba bajo sus medicamentos. Decidió decirle al Señor: tú me vas a sanar. Y estaba activo. Estaba pasivo y se activó. ¿Cómo es que eso funciona? Se activó. Y no duró 3 meses. La fe sin obras es muerta. Tú tienes que operar en fe, obrando.
Porque no podemos predicar. Ahorita dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para tú ser un provocador de fe, tú tienes que hacer lo que hicieron ellos, romper el techo de la religiosidad. Por eso los que provocan milagros son los que claman con persistencia e insistencia. Vamos a ver el caso de Bartimeo el ciego. Marcos 10. Me gusta Marcos. Marcos 10, 46 al 52, Sarita. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otro ejemplo que primero tu fe te ha salvado. Salvado. Primero es la salvación del alma y luego la sanidad corporal. Pero este caso a mí me parece muy chistoso. Dile que está a tu lado, a veces Dios tiene cosas que hay que reírse. ¿Ustedes me escucharon? Dile al que está a tu lado, a veces Dios tiene muchas cosas que uno se tiene que reír. Hay cosas que el Señor tiene que uno tiene que reírse. Que Dios está pasado. Dicen aquí que este hombre daba alarido si estaba junto al camino. No estaba fuera del camino, estaba junto al camino mendigando. Regularmente esta gente que tenían este tipo de padecimiento, ceguera, leprosos, los mantenían fuera de la multitud porque ellos habían pecado. Algo habían hecho que ellos habían pecado. Estaban enfermos porque habían pecado. Y claramente dice que los discípulos estaban molestos porque él estaba dando gritos y estaba molestando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Acuérdense que cuando uno tiene uno de los sentidos, no está operando bien, y esto pasa mucho en las personas que pierden un sentido, el otro sentido toma más fuerza. Entonces yo me metí a buscar información sobre esto y decían que este hombre daba alaridos, gritos y alaridos que eran tan tremendos que la gente se le distorsionaban los tímpanos. Era más de 20 decibeles por arriba. Porque no podía ver, desarrolló la voz en un high pitch tremendo. Yo no quería estar al lado de un tipo así. Y gritaba, y muchos le reprendían para: chico, cállate ya, cállate. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Qué bueno cuando Jesús te manda a buscar. Qué bueno cuando Jesús, con ese yo quiero trabajar, con esa yo quiero hablar y bregar. Y dice claramente que llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, vente conmigo, levántate, te llama. Te llama. Cuando el que te llama está frente a ti, tú no te puedes detener. Él entonces, arrojando su capa, ¡pum!, dijo: voy para allá. Y respondiendo Jesús le dijo: míralo cómico. ¿Tú no crees que Jesús sabía lo que quería? Dile al que está a tu lado: Él sabe todo lo que tú quieres. Dile al que está a tu lado: Él sabe todo lo que tú quieres. Lo que Él quiere es que tú dobles tus rodillas y le pidas. Porque sin oración tú no vas a ir para ningún lado. ¿Qué quieres que te haga? Ay, esa pregunta a mí, cada vez que yo la leo, hasta me pongo a veces. Digo, pero si tú sabes lo que yo quiero, ¿qué quieres que te haga, papito?
Vamos a ver. Porque a lo mejor él iba a decir otra cosa. Él sabía lo que quería. Y el ciego le dijo: maestro, chico, déjame ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Repita conmigo: primero Jesús te salva y luego te sana tu cuerpo. Es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos al infierno. Dile que está a tu lado: ríete, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Mira, esta historia es sumamente interesante. A pesar de que muchos lo querían callar, el grito fue más fuerte de lo que muchos de los que estaban allí querían. Su clamor detuvo a Jesús. Por eso hay que clamar. Y su fe fue reconocida por el dador de la vida. Nunca dejes de clamar. Nunca dejes de pedir. Aunque otros no lo entiendan, sigue orando y sigue clamando. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él conoce tu corazón. ¿Qué dice Jeremías 33:3, Sarita? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré cosas grandes, no pequeñas, grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue clamando. Dile al que está a tu lado: hay que clamar. Hay que clamar. Dile al que está a tu lado: hay que clamar, hay que orar. Número 4. Provocan milagros los que obedecen sin entender. Hay que obedecer, pero yo no entiendo para dónde voy. Pero yo sé que hay que obedecer. Abraham fue uno que salió sin saber para dónde iba. Voy para abajo, coge por ahí la 95 hasta donde aparezca el switch el sol. Los siervos en la boda de Caná. Juan 2:1-11. Escúchate esto. Esta historia es buena. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresalas probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjate que aquí hubo un milagro poderoso, provocaron un milagro todos, porque Jesús le dijo a la mamá: chica, todavía yo no he comenzado a trabajar y ya me está pidiendo que te ayude en este revolú. Palabra, ¿cómo se llama? Versión Luis Avilés. Y Jesús les dio una orden: llenad estas tinajas de agua. Ellos no cuestionaron y obedecieron. Por eso a veces hay que obedecer sin entender. ¿Qué es lo que quiere hacer con el agua esta? El agua se convirtió en vino. Yo no voy a discutir. Hay algo que se llama vino y otras cosas que se llama el jugo de la vid. Jugo de la vid, vino son 2 contextos diferentes. Esto es vino y el vino es fermentado. No voy a estar entrando en discusión.
No voy a estar entrando en polémicas religiosas, porque primero hay que romper los techos religiosos y espirituales. Aquí el maestro convirtió el agua en vino. Por eso muchos milagros se sueltan a través de actos de obediencia, así de sencillo. Voy a volverlo a repetir. Cuando hay obediencia, tú activas en el corazón de Dios esa llave que te dice: a este hijo obediente yo voy a premiarlo con el milagro que él está provocando. Y aquí sucedió algo poderoso. El agua se convirtió en vino. El agua se convirtió en vino. Se quedaron estupefactos. El maestresala dijo: wow, este Cabernet Sauvignon o Malbec o Merlot está mejor que el que yo bebí ahorita. Pastor, ¿y cómo tú sabes eso? No, eso era antes. Ya no. Eso era antes. Porque me quedé con los nombres en la mente. Porque Jesús hace como le dé la gana. Y Él hace como a Él le plazca. Y para callarle la boca y para la fe de aquellos que están allí, yo te voy a decir: a qué yo vine. Mira, claramente dice Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. A veces los prodigios y los milagros predican también. Y no es Gille Ávila y no es Luis Avilés. Es el poder sobrenatural que hay en el nombre de Cristo. Nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla ha de doblarse. Y dice Isaías 1:19: Si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra. Provocan milagros los que adoran en medio de la crisis. Y aquí vamos a terminar con esto. Hechos 16, 25 al 26. Vayan haciendo la lista de todas las historias que yo les he dicho, que les voy a dar un premio al final. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aguántate ahí, Sarita. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían ellos? Ok. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Poderoso. Esta historia ya ustedes la han escuchado ¿cuántas veces? Como tú dijiste, ¿verdad? Es una historia que es muy inventada, pero una historia verídica. Pablo y Silas. Silas no era la mujer de Pablo, era el amigo de Pablo. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel más adentro. Repita conmigo: la cárcel más adentro. La última. Y ahí estaban orando. Y dice que estaban chismeando, buscando en Facebook quién fue el culpable, llamando quién fue. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? No. Estaban cantando himnos a Dios, alabando y glorificando al Señor. Y dice que los presos los oían. Porque cuando tú estás con gente que en la prueba y la aflicción siempre hay un himno de victoria, a ti se te pega eso. Wow, esa mujer está pasando por esa revolú y de cosas, pero mira, escúchala cantando y predicando y orando al Señor. Me recuerda cuando a Desi le diagnosticaron, que llegó esa noticia el martes, me llama por teléfono, la recogí en el trabajo, veníamos como que medio en silencio y hablando nuestras cosas, muy esporádico la conversación. Llego a casa, me siento en la esquina caliente de mi esquina, y en la otra esquina está la china, allí. Y estábamos como que no hablábamos, estábamos en silencio. Cáncer, etapa 4, 20,000 tumores en el cuerpo. Mi mente estaba transicionando el funeral de ella, la fiesta funeral o el servicio fúnebre, perdón. Antes de todo tengo que adelantar, tengo que poner las cuentas al día,
tengo que ir al banco a hacer tantas cosas. Yo la maté como 5 veces en el pensamiento. Ella no sabe esta historia. Esto es ahora que te lo estoy contando y en ese momento. Pero yo dentro de mí, yo estaba haciendo 20 cosas. Qué revolución. Y estaba pensando, yo no quiero que venga a la iglesia. No quiero que cante. No voy a predicar, voy a coger una sabática indefinida para meterle mano a esta situación. Si en el 2009 fue cáncer de mama y le dieron tanta quimioterapia y tanta radiación, viene de etapa 4, viene agresivo y ahora va a ser más. Lo que la ignorancia a veces uno no sabe, uno peca por ignorante. Y en mi mente yo dije todo esto y llamé a mis hijos y a mi gente, al círculo que siempre uno llama rápido, antes de poner cualquier cosa en el chat. Llamé a la pastora Wanda Rolón, mi mamá que amo con todo mi corazón, y le dije: está pasando esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Y qué tú piensas hacer?, me dice. Pues yo no quiero que salga, porque ella le va a bajar el sistema inmunológico y quiero que se quede en casa. Y yo me voy a quedar en casa. No vamos a hacer nada. Y ella me dijo: tú la quieres matar. Y dije: pero ¿cómo así? ¿Por qué usted dice eso? Le estás quitando la adoración y la alabanza. Y tú no vas a predicar. Eso es lo que quiere el diablo, que te calle en la boca. Dime algo, ustedes que están aquí. Mamá, pero no, mamá, nada. Déjala que cante, déjala que adore al Señor. Predica con más fuerza para que el enemigo pierda esta batalla. Nos activamos. Hicimos, ¿te acuerdas las 5 canciones? Nos fuimos a grabar, ¿se acuerda que fuimos a grabar allá las canciones? Eso fue tremendo. Y todavía seguimos adorando al Señor en la cárcel de más adentro, porque estábamos presos, tú y yo, en la cárcel de más adentro, que no nos podíamos mover. Pero nunca faltó la adoración y la alabanza. Dile al que está a tu lado: cuando un pueblo alaba a Dios, dile al que está a tu lado: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, provocadores de un milagro. Aleluya. Y dice que estaban presos, golpeados, encadenados. Y en vez de quejarse, esa queja avanza, esa queja avanza. Ay, que me duele por aquí, que me duele por acá, que me duele por aquí, que me duele. Deja de estar quejándote y levanta una alabanza al Señor. No busques tanta atención. Y ese lugar tembló y las cadenas se rompieron. Hay libertad en la adoración, hay libertad en la alabanza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Por eso la adoración en medio del dolor libera el poder de Dios sobrenaturalmente. Y me hace recordar al rey Josafat. Y le dijeron claramente: se levantan los moabitas, los amonitas, el pueblo de Asir, todos se levantan en tu contra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llevamos 40 años sin pelear. 40 años sin pelear. 40 años, todo estaba tranquilo. De momento por ahí se está planeando una guerra en contra de nosotros. ¿Qué hacemos? Y el rey estaba nervioso, se puso horriblemente nervioso. Y el profeta le dijo: Jehová dice que pongas a los levitas al frente de guerra. Y comienzan a cantar un cántico de victoria. Y comienza a marchar. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando vino la guerra, estaban los levitas y estaba Casa de la Fe Worship. Y comenzaron a cantar un cántico de victoria, un cántico de guerra. Y los enemigos se empezaron a matar entre ellos. Porque la alabanza tiene poder. Pero Él busca adoradores que le adoren no por Facebook y no para que me digan que yo cante, que le adoren en espíritu y verdad. Aleluya. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No se trata de manipular a Dios. Usted no manipula a Dios.
sino de activar la fe que Él mismo ha puesto en nosotros para que podamos ser provocadores de un milagro. Hay momentos en que los milagros son provocados por fe, obediencia, clamor, valentía, escucha bien para acá, y adoración. Tú eres un provocador de milagros. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.